buenos días tengan todos y todas ustedes, amigos y amigas de la Red Hoja. El día de hoy, 4 de abril del 2019, estamos contentos de poder compartirles temas que ayuden al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión nos acompañan nuestros aliados Dakshina AC, dándonos el tema financiero y fiscal para proyectos sociales y para fortalecimiento de OSCs. Así que les damos la bienvenida y muchas gracias por su atención. Adelante, Hatsiri. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por hacer el espacio para estar con nosotros. Muy bienvenidos. Pues muy bienvenidos, muy bienvenidas. Vamos a abordar el día de hoy el tema planeación financiera y planeación fiscal para donatarias autorizadas. Gracias, Julián, por la presentación. Como bien dijo, mi nombre es Hatsiri Resillas. Estoy a cargo de la Dirección de Desarrollo y Finanzas de Dakshina AC, que justamente somos una fortalecedora financiera fiscal para causas sociales. En pantalla están viendo mi correo electrónico por si quieren estar en contacto directamente. Con todo gusto atendemos sus dudas. Y bien, decíamos, el tema que hoy vamos a abordar es planeación financiera y fiscal para donatarias autorizadas, ¿no? El objetivo que hemos planteado para tener claro hacia dónde vamos a llegar en este primer webinario, de una serie de webinarios que además se van a llevar a cabo en la alianza que hemos celebrado entre Red Hoja de Reforestamos y la Red de Fortalecimiento para la Sostenibilidad Financiera de Dakshina, es muy puntual. La idea es que ustedes puedan seguir la serie de webinarios que les vamos a estar ofreciendo y en este día el objetivo es analizar las dimensiones y retos del marco normativo en México, para que podamos entonces en las causas sociales hacer una planeación dirigida hacia la sostenibilidad financiera de las mismas. Entonces vamos a hacer una primera parada en el marco fiscal vigente, ¿no? Si queremos tener las previsiones necesarias, una planeación fiscal en nuestra donataria autorizada, tenemos que ser muy conscientes de cuál es la normatividad fiscal vigente. Y vamos a regresar a aquellos cambios que hubo en la reforma 2014 y que continúan vigentes al día de hoy, ¿no? Es importante tener en mente y retomar aquella armonización de actividades que hubo entre las actividades para las organizaciones de la sociedad civil en la ley de fomento con la ley de impuestos sobre la renta. Tenemos que tener también muy presente el límite del 5% de donativos destinados a los gastos de administración. Si nosotros somos conscientes de que de los donativos que recibimos, solo el 5% lo podemos destinar a gastos de administración, entonces en nuestra planeación podremos hacer la previsión de dónde cubriríamos el excedente de lo que nos cuesta la administración, porque la realidad es que no nos va a costar el 5% de lo que recibamos por donativos. Entonces aquí podemos estar previendo qué otras fuentes de financiamiento vamos a tener para cubrir esa diferencia. En 2014 teníamos todavía, cosa que ahora no hay, un decreto de exención de impuestos sobre la renta para ingresos autogenerados. Vamos a un poquito más adelante a abordar ese tema en específico. Lo que hoy tenemos es la limitante. Si tenemos ingresos autogenerados, las donatarias autorizadas tenemos exentos hasta el 10% sobre el total de nuestros ingresos, este tipo de ingresos autogenerados, es decir, la venta de bienes o servicios, de artículos o servicios que no estén vinculados con nuestro objeto social. Finalmente, una de las cosas que entonces viene a integrarse al marco fiscal en la reforma 2014 es la visión de inversión social, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una inversión a partir de esta normatividad, generando ingresos por venta de bienes o servicios? La clave está en que las organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas pueden vender bienes o servicios siempre que estos estén vinculados directamente con su objeto social autorizado. Desde ahí podemos hacer toda la planeación fiscal y financiera que requiramos para tener entonces un buen porcentaje de ingresos que no estén
etiquetados o regulados, etiquetados ya sea por el donador o regulados por la limitante del 5% que tenemos de los donativos para destinar a gastos administrativos. Dicho de otra forma, los ingresos autogenerados son libres de uso dentro del objeto social de nuestra organización. Tenemos entonces, a partir de la Reforma Fiscal 2014, un marco normativo que da beneficios principalmente a las donatarias autorizadas. Por eso es que resulta importante en términos de sostenibilidad financiera para las causas sociales hoy en día ser donatarias autorizadas. Después de la reforma fiscal de 2014, vino el reglamento a la Ley de Impuestos sobre la Renta y fue promulgado en 2015. Hay algunas particularidades ahí que tenemos que tener muy en mente para la planeación de nuestras causas. Primero, que los informes de transparencia al público en general, a los que nos obliga la ley, deben de ser conservados por 3 años. ¿A qué me refiero con informes de transparencia? Tiene que ser un documento que esté integrado por la información financiera y por la información de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y cuando la ley dice al público en general, es así, al público en general, a cualquier persona que quiera revisar la situación financiera fiscal de la organización. ¿Y en dónde debemos de tener esta información? La ley establece que sea en nuestro domicilio fiscal, en el horario de oficina que tiene nuestra organización. Entonces, además de ser una obligación fiscal, pues es un muy buen ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que hoy en día nos hace muchísima falta para generar confianza en el sector o sostener la confianza que ya hemos venido generando con nuestros diferentes grupos de interés. Otra cosa importante que viene en el reglamento es que hay que tener una relación de administradores y empleados a los que se les paguen más de 295,000 pesos en el año. Entonces, desde que en nuestra causa hacemos la planeación financiera del año, vamos a identificar de qué personas hay que tener esta relación. Un siguiente punto es la descripción de actividades para donataria. Esto quedó muy claro en este reglamento que entró en vigor en 2015, ¿no? Si teníamos dudas de a qué se referían actividades para trabajar con personas con discapacidad, actividades que tenían que ver con asistencia, actividades que tenían que ver con desarrollo social, el reglamento nos lo viene a dejar muy claro. Y este punto de que nos deje claro la normatividad, qué es una actividad en específico de las que identifica que pueden ser donataria autorizada el marco normativo, con la homologación que hubo anteriormente en la reforma 2014, nos permite tener un primer marco de referencia desde el cual vamos a planear las actividades de nuestra organización, ¿no? Nos permite tener un primer marco de referencia desde el que podemos revisar el objeto social de nuestra organización y de ahí partir hacia un ejercicio de planeación estratégica aterrizado posteriormente a planeación operativa, que van a ser las directrices de nuestra causa social. Y finalmente, el reglamento que se publicó en 2015 también trae la buena noticia de que establece muy puntualmente qué son considerados gastos de administración, porque en esta limitante del 5% había muchísimas dudas sobre qué sí era y qué no considerado por la autoridad fiscal gastos de administración. Entonces, la clave para entender qué son gastos de administración es todo aquello que no esté relacionado de manera directa con la operación del objeto social de mi donataria, ¿no? Por poner algún ejemplo, el sueldo del director de programas de mi organización es un gasto operativo, no es un gasto de administración. Otro ejemplo que me gusta muchísimo mencionar, porque aporta muchísima claridad, es si yo tengo 2 líneas de teléfono, una es para mis oficinas administrativas y otra es para atención a mis beneficiarios en un programa, vamos a decir en este caso, de reporte de siniestros ambientales. Entonces, la línea administrativa es un gasto administrativo, pero la línea de teléfono para reporte de siniestros ambientales es un gasto de operación. Esta sencilla distinción va a ser muy importante a la hora de planear financieramente los gastos de administración de nuestra organización, porque nos va a permitir
cuidar que no rebasemos ese 5% que podemos utilizar de los donativos que recibimos para este rubro, ¿no? Que es un rubro además súper importante para el sostenimiento de la causa. Y este 5% además hoy también tiene que ser muy cuidado desde cómo se opera, cómo se registra en contabilidad y después cómo se reporta tanto en la declaración anual de ingresos y egresos como en la declaración de transparencia de las donatarias. Porque lo que hace la autoridad fiscal en este sentido es compulsar la información de ambas declaraciones e identificar diferencias y sobre todo, una vez que están identificando que la donataria excede el 5% de gastos de administración, hacen una solicitud de información a la donataria. Si no hay una respuesta clara y si no hay un seguimiento oportuno sobre por qué se están excediendo el 5% de gastos de administración, es una causa de revocación de la autorización de donataria, ¿no? Que se convierte entonces ya en un problema operativo para la causa, porque al no ser donataria autorizada, lo más probable es que la mayoría de nuestros financiadores no van a poder hacer la inversión social en nuestra causa. Entonces, es un tema bastante interesante que hay que tomar muchísimo en cuenta a la hora de la planeación fiscal financiera de la causa. Y bueno, la ley se volvió a modificar en 2017. Las modificaciones que se llevaron a cabo en finales de 2016 para entrar en vigor en enero de 2017 son muy puntuales y tienen de fondo la intención de asegurar que el patrimonio de las donatarias autorizadas opere en México para la causa para la cual fue autorizada la organización donataria. Si bien ya teníamos algunas regulaciones que iban en esta línea, abusos que existieron, sobre todo en una organización que por ahí ustedes pueden consultar en noticias, una organización en Puebla, pues hizo que se vinieran a reforzar estas regulaciones, pues para garantizar a la sociedad en general y para garantizar la transparencia del uso de los recursos en las donatarias, de que se aplican en programas sociales en beneficio de la sociedad mexicana, es decir, en territorio mexicano. Entonces, bueno, además de que se integraron un par de actividades nuevas en las donatarias también, que es el primer punto que vemos en pantalla, ¿no? Por ejemplo, están considerados hoy actividades que tengan que ver con el apoyo a artesanos o actividades de proyectos productivos, que antes no estaban consideradas para ser donatarias autorizadas. Que también esto tiene un impacto positivo en términos de autogeneración de recursos en consecuencia de sostenibilidad financiera de las causas. Otro punto importante que trajo esta reforma fue establecer expresamente que las cuotas de recuperación no son sujetas de impuestos sobre la renta. Y además de establecer que no son sujetas de impuestos sobre la renta, definirlas, y las define como toda aquella contraprestación que recibamos en las organizaciones por la oferta de un bien o servicio, siempre que esta contraprestación, es decir, lo que le paguen a la organización, sea por debajo del precio de mercado. Y bueno, ¿cuánto por debajo del precio de mercado? No lo establece la ley. Sin embargo, el nombre mismo no lo dice. Es una cuota de recuperación. Lo que estemos cobrando en esta cuota por el bien o servicio tiene que ser lo equivalente a recuperar lo que invertimos para poder poner en manos de la población beneficiaria dicho bien o servicio, ¿no? Si estamos obteniendo ya un diferencial entre lo que nos costó ponerlo en sus manos, ¿no? Ese remanente ya es una utilidad y entonces no estamos hablando de una cuota de recuperación. Me parece que esto es bastante claro. Cuota de recuperación es exclusivamente recuperar el costo de poner en las manos de mi beneficiario el bien o servicio que estamos ofertando como organización. Otro punto importante de esta reforma establece que si llegamos a perder la vigencia de nuestra donataria o esta llega a ser revocada, tenemos hasta 12 meses para recuperarla. Si no se recupera en estos 12 meses posteriores a la pérdida de la donataria, tendríamos que entrar en un proceso de liquidación de los donativos que hayamos recibido y no hayamos operado en la organización. Es decir, todos aquellos donativos que a la pérdida de la donataria continúan en mi cuenta de banco.
¿Y por qué este nuevo alineamiento? Bueno, si tú ya no eres donataria autorizada, entonces tienes que transmitir esos donativos a otra donataria que juegue con las reglas de transparencia, rendición de cuentas y regulación fiscal de una donataria, ¿no? Porque la gente confió para hacer la inversión social en una donataria autorizada. Tu compromiso es mantenerla. Un punto que viene en esta reforma fiscal, se habla de una certificación para las donatarias, una certificación en términos de cumplimiento de obligaciones fiscales y en términos de impacto social. Esta es una reforma de la cual no ha entrado en vigor porque no se han establecido las reglas, ¿no? En el sector y la mayoría de las fortalecedoras del sector entendemos que una certificación de este tipo pondría en desventaja a las organizaciones que no pudieran pagarla para acceder a recursos financieros, porque muy seguramente los financiadores o los inversionistas sociales van a tomar esta certificación como un referente de confianza para hacer sus inversiones. Entonces, pues esperamos que más bien en algún momento se haga una reforma en la que esta certificación no entre en vigor. Otra reforma que tampoco ha entrado en vigor, pero que hay que estar atentos porque se está hablando de que vienen ya las reglas de operación en la resolución miscelánea para este ejercicio, es la de establecer un gobierno corporativo para las organizaciones en específico que tengan 100 millones de pesos en ingresos o un patrimonio de 500 millones de pesos. En este sentido, la norma sí es diferencia ahora, ¿no? De que para establecer un gobierno corporativo con el nivel de desarrollo institucional que implica y con los costos y planeación administrativa que puede implicar para la causa, entonces lo establece para organizaciones con altos montos de ingresos o patrimonios. Y finalmente, para quienes ya son donatarias autorizadas o quieren ser donatarias autorizadas, me parece que la reforma más significativa que entró en vigor en 2017 es la modificación a las cláusulas de liquidación y transmisión del patrimonio, ¿no? Si bien ya nos pedían que en nuestros estatutos dijeran que el patrimonio se iba a utilizar en exclusiva para los fines propios del objeto social y que si la organización terminaba con su vida operativa, todo su patrimonio tenía que donarse a otra donataria autorizada, ahora agregan un par de cosas, entre las que encontramos, uno, que si perdemos la autorización de donataria, se renueva en 12 meses, que si no se renueva en 12 meses, ya habíamos dicho, entonces tendremos que liquidar todos los donativos que no se hayan operado, y la tercera, que la organización no puede cambiar de residencia fiscal. Y aquí es importante hacer la diferencia entre residencia fiscal y domicilio fiscal, ¿no? Residencia fiscal debemos entenderla como cambio de país. Mi organización, si se va a operar a otro país, entonces todo el patrimonio que tenga antes de irse de México lo liquida y lo dona a otra donataria. Lo que sí puede hacer la donataria es cambiar de domicilio fiscal donde quiera que sea dentro de la República Mexicana. Entonces, este punto hay que tenerlo muy en mente para la hora de la planeación de nuestra organización, sobre todo también para organizaciones, y me parece que es donde más aplica, organizaciones que operan como parte de una red de organizaciones internacionales que tienen una matriz fuera del país, ¿no? Hay que tener las previsiones necesarias si es que hay que pagar cuotas a la matriz que está en el extranjero o queremos financiar proyectos que están en el extranjero. Un elemento interesantísimo de la normatividad fiscal es la resolución miscelánea. Esta resolución miscelánea es como las letras chiquitas de la normatividad, ¿no? Porque puede haber varias actualizaciones durante un mismo ejercicio fiscal, ¿no? Y ahí es finalmente donde se establecen los cómo, las puntualidades para dar cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales. En una primera instancia deben de ser facilidades administrativas, pero lo que es cierto también es que aquí se regulan muchísimos aspectos respecto de los requisitos para ser donataria autorizada y también otro punto importante que se regula para las donatarias en resolución miscelánea es el momento y la forma de cumplimiento de la obligación de transparencia.
Al día de hoy tenemos vigente la resolución miscelánea fiscal 2018, no ha salido la 2019 y era uno de los temas que tenía bastante inquieto al sector. Recientemente, la Junta de Instituciones de Asistencia Privada publicó un video en el que entrevista a Vanessa Rivadeneira, quien participa en el SAT, y hace algunas declaraciones al respecto. La primera declaración que hace es: viene la resolución miscelánea junto con el anexo 14, que es el listado de donatarias autorizadas, ¿no? Y vienen probablemente para finales de abril. El anexo 14 dice que incluso hubo un artículo en el periodo de reforma, viene con 9,000 y piquito donatarias autorizadas, que significa un aumento del 8% de donatarias contra las que teníamos 2018. Entonces, estas dos cosas vienen a darnos más o menos línea de en qué momento vamos a recibir las letras chiquitas de la resolución miscelánea para 2019. También dijo en esa entrevista, que les voy a compartir la liga al final de la sesión, también dijo que no vienen reformas fiscales para donatarias autorizadas, ¿no? Y también fue una declaración bastante tranquilizadora para el sector, después de las declaraciones y de la circular 1, ¿no?, del gobierno federal, en el que nos tenía en un sentimiento de inseguridad sobre lo que iba a pasar respecto de la normativa para las donatarias. Entonces, hasta el día de hoy, ¿no?, cualquier cosa que hayamos escuchado sobre que se va a robustecer la norma fiscal para las donatarias autorizadas es únicamente un rumor, ¿no? Lo que tenemos más cercano y de primera boca de las autoridades fiscales en esta entrevista a Vanessa Rivadeneira es que no hay cambios y que la resolución miscelánea y el listado de donatarias autorizadas vienen para finales de abril. La resolución miscelánea está dividida, es un documento súper extenso que está dividido por puntos. Si ustedes quieren consultarlo una vez que salga, y que deberían, además de consultarlo, una vez que salga la de 2019, deberán ir al apartado 3.10, que es donde se establecen todas las reglas para las personas morales sin fines lucrativos, ¿no? Ahí encontramos algunos puntos interesantes que tienen que ver con la planeación fiscal de la donataria. Y el primero es que la constancia de acreditación, que es un requisito para ser donataria autorizada, a partir de 2017 tiene vigencia únicamente de 3 años, ¿no?, contados desde la fecha de expedición del documento. Lo que quiere decir que en nuestra planeación tendremos que estar contemplando el renovar más o menos cada 2 años, 2 años y medio esta constancia, porque es un documento que en cualquier momento nos puede pedir el SAT para verificar que nuestra donataria está cumpliendo los requisitos vigentes. La constancia de acreditación no es otra cosa que un documento expedido por una autoridad competente en el sentido de regulación y normatividad de la actividad a la que nos dedicamos, ¿no?, que dice que le consta que nuestra organización lleva a cabo las actividades de su objeto social por el que es donataria o está solicitando la autorización de donataria. También en la resolución que tenemos hoy vigente hay un cuadro en donde se programa la fecha de actualización de las cláusulas de transmisión de patrimonio o liquidación que cambiaron en 2017 para las donatarias existentes. Entonces, este cuadro está diseñado de tal forma que durante 2018 les tocó a las organizaciones que recibieron ingresos en 2017 superiores a 2 millones de pesos. Y así va escalando hasta que llega a las organizaciones que recibieron menos de 500,000 pesos en 2017, y a estas organizaciones les toca por ahí de 2021, si no me equivoco, el hacer la actualización de sus estatutos respecto de las cláusulas de patrimonio y liquidación. Por cierto, tenemos ahí en Dakshina, en nuestro sitio web, ese cuadro publicado junto con las cláusulas que deben de quedar vigentes en sus estatutos, por si gustan consultarlos. ¿Qué más viene en la resolución miscelánea que tenemos actualmente vigente? Y es importantísimo tener en mente. ¿Se acuerdan? Bueno, sucedieron los sismos
En 2017 en México hubo toda una oleada de donativos, una buena parte vinieron a dar a las organizaciones de la sociedad civil, y en este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que exigió el gobierno al respecto, dijo, las donatarias autorizadas entonces están obligadas a rendirnos informes de qué están haciendo con los donativos que recibieron de manera explícita para atender los daños y a los damnificados de los sismos, ¿no? Inicialmente habían puesto 3 informes de estos donativos. Hoy tenemos vigentes 5 informes. El último informe de donativos se presenta a más tardar el 31 de mayo de 2019, ¿no? Este es uno de los motivos por los que se está previsto más número de donatarias pierdan su autorización. Entonces es importantísimo que el último informe lo presenten. Mi recomendación es que si se les olvidó alguno, presenten la información desde que ocurrieron los sismos hasta el 31 de mayo. Para la presentación del cuarto informe, que si no me equivoco fue en noviembre de 2018, hubo la facilidad de justo, si no habías presentado los anteriores, acumula tu información. Esperemos que esa facilidad venga de nuevo para el quinto informe, la resolución miscelánea de 2019, pero si no viene, de todas maneras informen, ¿no? Desde la fecha de los sismos hasta el 31 de mayo de 2019. También en la resolución encontramos que, bueno, uno de los principales motivos, independiente de los donativos de sismo, para perder la autorización de donataria, es el no enviar la declaración anual de ingresos y egresos. A partir de esta resolución se establece que se pierde la autorización cuando acumulas 2 ejercicios sin haber presentado tus declaraciones. Digo, ya esa es una buena facilidad, ¿no? Porque si te fue el primero y eres una organización que realmente está operando tu causa social, te tendrías que dar cuenta y tienes entonces la oportunidad de cumplir con la obligación que se te había pasado. Que en primera instancia no tendría por qué pasársenos esta obligación. Hay que tenerla súper anotada en nuestra planeación de cumplimiento de obligaciones fiscales, y hay que recordar que las declaraciones anuales de donatarias autorizadas se presentan a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Ahí este dato es importante porque muchas veces solemos confundirnos con la fecha de presentación de las personas morales, que es durante marzo. Entonces, hay que tener no lucrativas las declaraciones anuales el 15 de febrero, ¿no? Y hacerle el recordatorio a nuestro contador a principios de febrero para que no se nos vaya a pasar el tiempo. Y bueno, en el punto de abajo ya habíamos hablado que la declaración de transparencia cambió, se presenta más tardar, tanto la de informe de donativos como la de transparencia anual se presentan a más tardar el 31 de mayo. Esta fecha también es importante tenerla en mente porque antes de que fuera el 31 de mayo, durante varios años se presentaba entre agosto, septiembre, y antes se presentaba noviembre, diciembre. Entonces hay que actualizar esas fechas en nuestra planeación, hay que actualizar y doble checar esas fechas con nuestros contadores. Transparencia ahora es en mayo. Y justo esas dos, transparencia y declaración anual de ingresos y egresos, junto con la de transparencia de donativos por sismos, son los principales motivos de revocación. Entonces estamos muy en tiempo ahorita de prever las declaraciones de transparencia de nuestra organización. Y finalmente, en marco normativo, ¿qué pasó para este año? No tenemos decreto que exente de impuestos sobre la renta a los ingresos distintos a los del objeto social de nuestra donataria. Esta regla que les digo que nuestra donataria puede vender bienes y servicios, sí, de entrada sí puede vender bienes y servicios. Siempre que los bienes y servicios sean vinculados directamente con mi objeto social, están exentos de impuestos sobre la renta. Por poner el ejemplo de una organización ecológica, si vendemos servicios de capacitación de tratamiento del agua, es un servicio vinculado con mi objeto social autorizado, está exento de impuestos sobre la renta. Si la misma organización vende o se le ocurre abrir, voy a poner un ejemplo
que puede sonar hasta absurdo, pero se le ocurre abrir una pollería para autogenerar ingresos y financiar sus programas, la venta de pollos no está relacionada con su objeto social en lo más mínimo. Entonces, esos son ingresos distintos a mi objeto social, y lo que dice la ley en este momento es que de esos ingresos, solo el 10% sobre el total de los ingresos del año estará exento de impuestos sobre la renta. Una vez que rebasas el 10%, esos ingresos tienen que hacer su cálculo de impuestos sobre la renta y hacer el pago del impuesto como una persona moral de régimen general, una persona moral lucrativa. El decreto que teníamos hasta 2018 exentaba también de impuestos sobre la renta estos ingresos por venta de bienes o servicios distintos al objeto social. Entonces, por ahí, si dentro de sus actividades de autogeneración de recursos estaban teniendo este tipo de ingresos por ventas o servicios de bienes distintos al objeto, pues habrá que hacer un replanteamiento. Uno, preguntarnos para la planeación, ¿esta unidad de autogeneración de recursos en mi causa social es lo suficientemente rentable para pagar los impuestos que va a generar, ¿no? Y tenemos la capacidad administrativa, contable, para poder llevar el control y hacer los cálculos correspondientes, o mejor cambiamos de estrategia de autogeneración de recursos, que además siempre es mi recomendación. Si vamos a vender un bien o servicio, pues qué mejor que esté vinculado con la causa social, porque de entrada se vuelve también en un mecanismo de difusión de la causa, pero además en un mecanismo de capitalización de la experiencia, ¿no? Y de la especialización que muchas veces tenemos en las organizaciones de la sociedad civil respecto de la problemática social que abordamos. Y de aquí nace el reto de la sostenibilidad financiera para las causas sociales, ¿no? Si ya tenemos presente cuál es el marco fiscal vigente, ahora cómo lo vamos a aterrizar en nuestra causa, cómo lo vamos a llevar en la gestión financiera. Y es que justo el reto de la sostenibilidad es un reto de gestión financiera, ¿no? Porque está involucrada la planeación estratégica, la diversificación de fuentes de financiamiento, en donde es recomendable que de ninguna fuente se dependa más del 30%, ¿no? Antes se decía que no fuera recurso público, pero bueno, con la nueva política de financiamiento a causas sociales, eso no va a suceder, ¿no? Pero en sí, de ninguna fuente de financiamiento, lo recomendable es no depender más del 30%. Indispensable un sistema de gestión financiera y de control interno, ¿no? O sea, tenemos que tener documentadas las políticas y procedimientos de gestión financiera en nuestra organización para que estos sean evaluables, mejorables. Y la generación de recursos propios. Este es un elemento indispensable en términos de sostenibilidad porque, decíamos hace un rato, son recursos no etiquetados, son recursos sobre los que la organización, siempre que los vaya a aplicar para el objeto social, puede decidir en qué, ¿no? Puede decidir si se van a gastos de administración, gastos operativos o gastos de desarrollo institucional, ¿no? Y que mi recomendación siempre es estos recursos autogenerados primero cubran los costos fijos que no financian los inversionistas sociales o las fundaciones y en segundo punto hagan fondos para contingencias, fondos patrimoniales, para que vayan garantizando la supervivencia de la causa social en el largo plazo. De ahí, de estos elementos importantes que tenemos que prever en nuestra planeación, es que entendemos sostenibilidad financiera como la agilidad o la habilidad institucional de quienes colaboran en la organización para generar y administrar recursos económicos, uno, que cubran las necesidades presentes, es decir, de corto plazo, pero también vayan dándole viabilidad en el largo plazo a la causa social. Esa es la magia de la sostenibilidad financiera. Un elemento más que tenemos que tener en cuenta para la planeación financiera fiscal de nuestra donataria es saber las implicaciones fiscales de los ingresos. Ya más o menos entre líneas se han ido compartiendo en lo que llevamos de la sesión, pero muy puntualmente quería compartirles esta diapositiva, ¿no? Las fuentes de ingresos que actualmente son típicas en el sector, primero aportaciones de asociados o miembros, que en mi opinión deberían de ser la primera fuente de ingresos desde la creación de la causa social, ¿no? Deberíamos de ser los primeros inversionistas de nuestra propia causa social.
cuotas de recuperación, donativos, nacionales, del extranjero, en efectivo, en especie, ingresos por arrendamiento, podemos rentar una oficina de nuestro espacio, podemos rentar un inmueble que tenga la organización, regalías que podemos recibir a partir de publicaciones que muchas veces suceden en el sector, rendimientos, porque si ya tenemos excedentes en flujo de efectivo, está permitido por la ley que lo pongamos en una inversión de corto, mediano, largo plazo, que sea en instrumentos de deuda o que sean instrumentos de capital. No hay limitante al respecto. La única limitante para invertir los recursos de una organización de la sociedad civil es que sean instrumentos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, no podríamos invertir en bitcoins, por ejemplo, porque no están regulados, ¿no? Este primer grupo de ingresos, que suelen ser los típicos del sector, están exentos de impuestos sobre la renta. Entonces ya tenemos una larga lista de cómo financiarnos sin tener que pagar impuestos sobre la renta. Y después vienen los dos ingresos que, en mi opinión, son los que aportan a la sostenibilidad financiera de la causa, que son las ventas vinculadas al objeto social, como el ejemplo de la organización que es ecológica, está autorizada en ese rubro y vende capacitación para saneamiento de agua. Es una venta vinculada con su objeto social, está exenta de impuestos sobre la renta. Ojo, aquí hay que ver que sí serán ingresos gravados por el impuesto al valor agregado, ¿no? Siempre y cuando así sean considerados por la ley del IVA. Y finalmente, los ingresos que sí están sujetos de impuestos sobre la renta, después de que rebasan el total del 10% de los ingresos, que son las ventas no vinculadas al objeto social de mi donataria autorizada. Entonces, mi recomendación es mantengámonos dentro de este círculo naranja. Podremos generar una buena diversificación de fuentes de ingresos, todas exentas de impuestos sobre la renta. Si tenemos la capacidad instalada, el nivel de desarrollo institucional, ¿no?, y el expertise para entrar a algún otro modelo de venta de bienes o servicios que no estén vinculados con nuestro objeto social, mi recomendación es hacer una evaluación exhaustiva con un plan de negocios y pues decidir a nivel consejo, a nivel directivo de la organización, si se entraría en este rol entonces de generar ingresos que muy probablemente van a estar llevando un cálculo de impuestos sobre la renta como cualquier empresa lucrativa. Y finalmente, si ya conocimos el marco normativo fiscal, ya previmos la diversificación de fuentes de financiamiento desde la gestión financiera, tenemos también que prever cómo vamos a usar y qué rol le vamos a dar a la información financiera que genere este sistema de gestión en nuestra organización. La información financiera en mi causa sirve para diversas cosas, pero para que sirva, tiene que cumplir estas 4 características que vemos en pantalla. Que sea veraz, ¿no? Es decir, que responda a la realidad de lo que está sucediendo en la organización, que sea confiable, en tanto es una característica que se desprende de la veracidad, ¿no? ¿Y qué me podría garantizar que es veraz y confiable? Justo las políticas y procedimientos, el sistema de control interno de mi organización. Si sé cuáles son las reglas para la gestión de los recursos económicos en mi organización y cuáles son las reglas para emitir la información financiera que me están presentando, podré asumir bajo ciertos controles y evaluaciones de esas reglas que la información es veraz y confiable, ¿no? En tanto, también esa información tiene que ser comparable. Debo de poder comparar los resultados de un 2018 contra un 2017 en mi organización y entonces hacer análisis de cómo ha ido creciendo o disminuyendo el flujo de efectivo, los ingresos o los gastos de un programa en particular o en general a nivel institucional, ¿no? Y la final, que sea oportuna, ¿no? La información contable hace cortes por periodos mensuales, además de un corte anual para la información o para el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Que sea oportuna para cumplir con esas obligaciones financieras, contables fiscales, pero que también sea oportuna para la toma de decisiones, que me parece que es la función primordial de la información financiera, que sea oportuna para el momento en el que el director
los directores o directoras de la organización necesitan revisarla para tomar una decisión que sea oportuna en el momento en el que el equipo operativo necesita saber cómo va el ejercicio del financiamiento que les asignaron para este año, en qué deben de regularse porque ya están llegando al tope presupuestal, qué les falta por ejercer en algunos rubros presupuestales, ¿no? Qué negociaciones o pláticas tendrán que sostener con sus financiadores porque el presupuesto que inicialmente presentaron se quedó corto o hubo rubros presupuestales que no se integraron o que se integraron muy altos, ¿no? Los financiadores regularmente tienen sus reglas de comprobación del financiamiento, pero también tienen apertura a la negociación si nuestra organización presenta información sólida para poder hacer algunas excepciones. Y finalmente que esa información esté disponible y sea verificable también por el consejo directivo. De ahí que entonces podemos fácilmente deducir que la información financiera sirve, les decía, en primera instancia para la toma de decisiones, pero también para la generación de confianza, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, y como un elemento de confianza, entonces también se convierte en un elemento de invitación a futuros financiadores a mi causa social. De aquí que los mínimos requeridos en mi recomendación para poder gestionar la información financiera en una donataria autorizada es, uno, que existan políticas y procedimientos de gestión financiera, ¿no? Que no necesitan ser los más complejos del mundo, lo importante es que estén documentados, que estén sistematizados y sepamos que siempre se opera y siempre se gestiona de esa forma la información financiera en nuestra organización. Que haya un sistema de control interno, que estos procedimientos y políticas regularmente se evalúen para saber si se están cumpliendo y también para saber cómo se pueden mejorar, porque no es que a la primera van a funcionar para nuestra organización. Que se emitan y analicen los estados financieros de manera mensual en el equipo operativo y respecto del órgano de gobierno, que la información financiera se revise al menos cuatrimestralmente. Finalmente, también que en el órgano de gobierno exista una persona con perfil financiero para que al revisar esta información pueda dar recomendaciones y hacer observaciones puntuales de en qué hay que mejorar y qué hay que seguir haciendo de la misma forma porque está resultando una fortaleza para la donataria. Y que esta información financiera se difunda en el informe anual de actividades. De todo esto, al final del día me parece que el gran mensaje que debemos de llevar para trabajar con nuestros equipos de administración, finanzas, con nuestro consejo directivo, nuestro contador, es que la planeación financiera fiscal es un reto conjunto de gestión financiera de las causas sociales. O sea, no es algo que va a resolver el contador o el director de la organización, sino que tenemos que trabajar en equipo dentro de nuestras organizaciones. Y bueno, también nunca está de más, antes de darles las gracias, saber que pueden contar con asesoría gratuita de nuestra parte. En este momento tenemos una alianza con la Red Hoja. Para todos los miembros de la Red Hoja pueden solicitar a través de la liga que mero ahora ven aquí abajo y que Julián les puede compartir o incluso yo en cualquier momento, pueden solicitar una asesoría gratuita en temas financieros, contables y fiscales. Por mi parte, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Perfecto, pues sin más, les agradecemos mucho, muchas gracias Hatsiri, muchas gracias equipo de Dakshina, les agradecemos mucho el apoyo y el aporte que dan para el fortalecimiento de las organizaciones. A todos los que participaron les agradecemos el tiempo y el espacio que nos permitieron para compartir esta información y síganos en las redes sociales, ya saben, en Facebook, en Instagram también nos pueden encontrar y también en YouTube donde puedan revivir también estos webinarios y otros que también ya se han llevado a cabo. Pues sin más, les agradecemos, que tengan un excelente día y hasta luego.